Buenos días, soy el ingeniero José Cadillo Castro. Soy profesor principal de la Universidad Agraria. Haciendo un breve recorrido por mi vida profesional, yo prácticamente me he dedicado a la docencia universitaria casi un 95% de lo que desde que egresé de la universidad. Tuve un paso muy corto en una empresa privada, una cooperativa en la UASI. Estas cooperativas que eran antes azucareras, cuando ya fueron intervenidas, ¿no?, en el gobierno militar, también se diversificaron, ¿no?, y se dedicaron también a actividades pecuarias, ¿no? Dentro de las especies que se estaba criando en ese entonces se iniciaba la de aves y había también la de ovinos. Como quiera que yo hice mi tesis de ovinos, ¿no?, me dieron ese trabajo de estar a cargo de esa unidad de ovinos casi por un año más o menos. Ya luego pasé a ser profesor en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho. Estuve aproximadamente unos 7 años. Luego pasé a la Universidad Santiago Túnez de Mayolo, en Huaraz, en Ancash. Ahí estuve en la Facultad de Industrias Alimentarias, estuve de decano unos 3 años más o menos. Y tuve la oportunidad pues de postular a la agraria a fines del año 90. Gané el concurso y en octubre del año 90 me vine ya a trabajar acá. Arranqué como casi todos los profesores, desde auxiliar, pasé a asociado y ahora estoy de principal. Ya tengo acá en la agraria más o menos cerca de 24 años aproximadamente. Si sumamos eso más los años anteriores, ya en la docencia estoy poco más de 40 años. Buenos días, amigos de Zootecnízate. Nuevamente estamos el día de hoy en la Universidad Nacional Agraria, en la Facultad de Zootecnia. Contamos hoy día con la presencia del ingeniero José Cadillo Castro. Él es profesor principal de esta facultad en el área porcina, un tema bastante interesante que iremos desarrollando poco a poco. Ingeniero Cadillo, muy buenos días, muchas gracias. Buenos días nuevamente. Muchas gracias. Ingeniero, un poco como para entrar en el tema, desde hace más o menos más de una década, diríamos 2 o 3 de repente, la percepción que se tenía acerca de la carne del cerdo era bastante dudosa cuando alguien entraba al mercado. Uno dudaba mucho si el cerdo había sido alimentado de repente con basura, como decían en ese tiempo, porque se llegaban a esos extremos, o si había sido realmente criado de una manera tecnificada. Esa percepción, por ejemplo, a través de los años ha sido cambiado, básicamente ahora en donde se subsiste un eslogan bastante comprometido con la calidad, que es come cerdo, come sano, por ejemplo. Ese paso de percepción del consumidor peruano, básicamente, ¿cómo ha repercutido, por ejemplo, en la crianza de porcinos y qué análisis nos podría dar respecto a esto? Sí, quizás hasta hace unos 20 años más o menos siempre se hablaba de los mitos. Había unos mitos que se dieron en función a la carne de cerdo. Inclusive la Asociación de Porcicultores hace bastante tiempo hizo una encuesta, ¿no?, y ahí identificaron cuáles eran estos mitos negativos, ¿no? Y lo cual hacía de que el consumo de la carne de cerdo siga bajo, diría, pues, porque en ese tiempo, lo estoy hablando del año 2000, un poco antes, el consumo era menos de 4 kilos por habitante año, ¿no? Y en el año 1950, imagínense, la carne de ave, el consumo era 1.5, ¿no? Y la de cerdo era 3, ¿no? Y fíjense ahora cómo estamos en aves, y fijo cómo estamos en cerdos, ¿no? Entonces, gran parte de eso ha sido estos famosos mitos, ¿no? Uno de esos mitos era que tenía mucha grasa, mucho colesterol, ¿no? El otro era la forma como se criaba, cómo se alimentaba, lo ligaban mucho con la crianza así, inclusive una alimentación con basura, ¿no? Luego se hablaba de la famosa triquina, ¿no?, que bueno, hay una confusión tremenda, básicamente es cisticercosis, ¿no? Y luego también un mito que se identificó en esta encuesta fue de que la carne de cerdo era muy limitado en cuanto a su diversidad para preparar potajes, lo cual queda demostrar que no es así, ¿no? Antes se hablaba y decía cerdo, no, para la ama de casa, no, es poco rendidor. ¿Y qué es lo que hago? Chicharrones, quizás adobo, y de ahí no salgo, decían, ¿no? Pero no, ahora se ha demostrado que con carne de cerdo puede hacer cientos de potajes diversos, ¿no? Entonces, esos mitos de a poco han ido
diluyéndose, ¿no? Y ya muy poca gente habla sobre eso. Eso sumado a esta mistura, ¿no? La feria mistura que le llamó Gastón, hizo que la carne de cerdo se conociera más y se consumiera más, porque ya no solamente se preparaban chicharrones, ¿no? Entonces empezó a aparecer otras posibilidades, ¿no? Que a la caja china, luego a cerdo al palo, al cilindro, la famosa parrilla que siempre se hace, y también que aparte de eso puede hacerse guisos y una serie de otros potajes, ¿no? La carapulca, por ejemplo, sale más rico cuando es carne de cerdo y así, ¿no? Entonces todo eso ha ido empujando más el boom de la gastronomía peruana a que el consumo de la carne siga incrementándose. Y estos últimos 10 años se ha incrementado bastante, ya estamos casi en 10 kilos, ¿no? Cosa que no sucedió en 40 o casi 50 años, casi no creció nada. Pero ahora, gracias al esfuerzo también de la acción de porcicultores, ¿no? Le han puesto bastante empeño y ha ido cambiando un tanto ya la mentalidad de las personas, ¿no? Entonces ahora ya casi no se tiene temor ya de comer carne de cerdo. Y para el paladar de muchos es una de las carnes más agradables, ¿no? Entonces todo eso ha hecho de que se estimule la producción. Pero una producción que para tener éxito tiene que ser una producción tecnificada, ¿no? Para asegurar pues una buena productividad y asegurar una sostenibilidad del negocio, y con eso se está logrando incrementar pues la producción, lo cual es importante porque va a generar mayores ingresos, más movimiento económico, más trabajo para los jóvenes que están ligados a esta actividad. Y hay también grandes posibilidades que de repente, en un periodo de tiempo corto, podamos exportar. Con esto de la PEC que hubo últimamente, se volvió a retomar conversaciones, los tratados de libre comercio se han incrementado las posibilidades de la importación y exportación, entonces hay algunas posibilidades de exportar. Y eso indudablemente sería pues un impulso muy grande para la industria porcina. Qué interesante, ¿no? En resumen, por ejemplo, podríamos pensar, según lo que usted nos está manifestando, en que la campaña agresiva del cambio de percepción del mercado fue ajustada en base a los temores o los mitos que tenía esa población, ¿no? Se fueron descartando poco a poco, incluyendo el de la manera como preparar la carne de cerdo hasta su crianza, ¿no? Y poco a poco se ha ido cambiando hasta la posibilidad última que tenemos de incluso hasta de exportar carne de cerdo, porque estamos ya preparados para dar al mercado un producto de calidad, ¿no? En cuanto a esto, por ejemplo, ¿cómo ha cambiado esa manera de crianza del cerdo? ¿Cómo es la crianza tecnificada actualmente del cerdo? Las mejores granjas, diríamos, que en nuestro país no tienen nada que envidiar a las de otros países. Sus indicadores técnicos son muy buenos. Y esos indicadores buenos tienen pues un trasfondo, ¿no? Tienen un respaldo. Y ese es el afán que se tiene de los profesionales, de las empresas, en estar a la vanguardia en lo que es la tecnología. La tecnología en cerdos, en su conjunto, ha cambiado mucho en estos últimos años, comenzando desde la genética. La genética ha cambiado bastante, estos 10, 15 años, ¿no? Ha habido un cambio muy grande. Se habla ahora de marranas que llamamos hiperprolíficas, cuyo promedio de camada es 16, imagínense, el promedio es 16, ¿no? Eso más las mejoras en lo que es el manejo del lechón, de la marrana, etcétera, está haciendo de que el número de lechones destetados por año ahora ya se esté superando los 35, muchas granjas, inclusive acá en nuestro país, ¿eh? Una granja fue premiada porque superó los 35 y hay una granja que está en 38. Y dentro de poco se va a llegar a esa meta que se trazó hace unos años de llegar a 40. Llegar a 40 está por año, ¿no? No es una cosa fácil, ¿no? Pero ya se rompió la barrera de los 30, que era como una meta que se lanzó hace 10 años, 15 años. Ya se pasó de 30, ¿no? Y todo eso por los avances, uno en la genética indudablemente, y lo otro ha sido también el manejo mismo, ¿no? Cómo criar a las... Y lo otro es la parte de nutrición y alimentación.
los nutricionistas se han tenido que poner las pilas para poder brindar un alimento a esos cerdos de esa capacidad genética. Entonces hay un contrapunteo, el genetista y el nutricionista. Oye, yo te doy esto, ahora pues ya, permite que este animal, con lo que tú le vas a dar de comer, pueda expresar su potencial genético, ¿no? Y luego la parte sanitaria, indudablemente, porque las crianzas ahora son en confinamiento, gran concentración de animales, riesgos de enfermedades son mayores que lo que era antes. Entonces la bioseguridad, ¿no? Y todos los programas de vacunación, etcétera, también han tenido que ir ajustándose con el tiempo, de acuerdo a las necesidades que se va dando. Y por supuesto lo que nosotros conocemos como el manejo, pues, ¿no? Todas esas actividades que hacemos el día a día con nuestros cerditos, eso también ha ido cambiando en el tiempo, ¿no? Entonces, todos los esfuerzos en manejo, alimentación, sanidad, han estado o están, ¿no?, ajustándose para permitir que nuestros animales puedan expresar su potencial genético. Porque los genetistas han hecho su trabajo, ¿no? Entonces, el resto de profesionales que estamos en otras áreas, tenemos también que hacer lo suyo, ¿no? Para poder lograr pues una muy buena productividad. Pero una productividad no solamente desde el punto de vista tecnológico, ¿no?, sino también muy importante de este concepto que llama la sostenibilidad. Tenemos que hacer una sostenibilidad económica, medioambiental, que es muy importante, porque la modalidad de crianza del cerdo prácticamente es en confinamiento, ¿no? Y los volúmenes, el tamaño ha aumentado mucho, entonces se tiene un gran reto en el adecuado manejo de los efluentes de las granjas, ¿no?, que te pueden poner en riesgo la contaminación del ambiente. Y también, por supuesto, tiene que haber una sostenibilidad social también, ¿no? Entonces, esos tres aspectos hay que considerarlo, ¿no? Interesante lo que menciona, porque todos los puntos en donde la zootecnia se involucra y desarrolla, empuja a otro criterio zootécnico para que sea más eficiente, ¿no? Como lo que se dice. Se avanzó en genética, la parte nutricional también tiene que avanzar, la parte del alojamiento, del manejo también tiene que avanzar, la parte sanitaria, preventiva también tiene que avanzar, para que el desarrollo de la granja moderna esté acorde con los avances que se están dando. Así es un concepto que le llamamos holístico, pues, ¿no? Claro. Y con respecto, por ejemplo, al bienestar animal, se está siguiendo, por ejemplo, parámetros de esta concepción para hacer el bienestar animal sobre cerdos, por ejemplo, sobre estas grandes granjas de cerdos. Sí, bienestar animal, aunque indirectamente, y quizás sin querer queriendo, como se dice, las granjas de altos indicadores técnicos lo hacen. Uno de los conceptos de bienestar animal, por uno de los puntos claves es una adecuada alimentación, dice el cerdo. Y las granjas, ¿no?, de alto nivel preparan dietas súper, les dan el alimento en comederos adecuados, la calidad del agua, la cantidad y disponibilidad de la misma. O sea, todo lo mejor que puede ver desde el punto de vista de la nutrición y la alimentación, lo hacen. Y eso es algo que nos obligan en el concepto de bienestar animal. O sea, y ya lo están haciendo. Luego el alojamiento, dicen, la comodidad del animal, y eso también lo hacen, ¿no? Las granjas le dan el área que deben tener, la temperatura la controlan, es decir, todo lo que necesita el animal para poder expresar su potencial genético está dado. Y eso es lo que exige prácticamente el bienestar animal. O sea, prácticamente se está haciendo. Si las granjas de alta productividad es porque están cumpliendo con el bienestar animal. Ha habido y se tiene todavía algunas dificultades en cuanto a lo que es el alojamiento, ¿no? Se está prohibiendo la crianza de marranas gestantes en jaulas, lo cual ya está superándose. Ahora se cría en grupo, como lo hacíamos hace tiempo, lógicamente ajustando una serie de detalles, aprovechándose de la tecnología que se tiene para automatizar, ¿no?, el reparto del alimento con microchips que tienen, sistemas de comederos que permiten que entre una marrana y le diga a esta marrana, de acuerdo a su condición corporal, se le da 2 kilos. Entonces la máquina, ¿no?, la computadora control le dan 2 kilos, ¿no? Lo cual antes era un poco complicado hacerlo. Y eso se superó hace años atrás con las jaulas individuales. Entonces una jaula individual puede decir, este está gordita, le doy menos, está flaquita, le doy más. Era diferente a la que nosotros hacíamos hace pues 30 años, cuando criábamos en grupo, ¿no? En grupo, la más fuerte comía más, ¿no?
y era difícil controlar eso. Entonces ha habido cambios también que se han ido dando en el tiempo. Todo buscando ¿para qué? Para que el animal esté en mejores condiciones, para que su bienestar sea el óptimo. Y eso es lo que están haciendo. Para simplemente de repente agregar el caso, por ejemplo, de las muescas que se hacían antes en orejas, ahora han sido reemplazadas, si no es por aretes, por el tatuaje, me parece, ¿no? Claro, hay algunos aspectos del manejo donde todavía se causa lesión, dolor al animal. Muchos de ellos ya están siendo superados, ¿no? Como usted dice, la identificación, muescas casi ya no se practica. Se pone tatuajes que no son tan dolorosos, ¿no? Luego el famoso descolmillado que se solía hacer como una práctica así, sí o sí, ¿no? Ahora ya muy pocas granjas lo hacen. Las granjas tecnificadas que manejan miles de lechones no hacen. ¿Por qué lo hacíamos? Siempre la justificación era de que mueran la teta de las madres, ¿no? Ahora con una buena selección, un buen manejo, las madres te producen leche que permite satisfacer las necesidades del lechón y el lechón no tiene por qué estar muriendo las tetas. Generalmente, hasta el humano, los bebés tienden a veces a morir la teta de la mamá por hambre, ¿no? Y posiblemente cuando ya hace años atrás se implementó como parte del manejo del lechón esto de descolmillar, posiblemente era como una respuesta a ese problema que se tenía. Pero habiendo solucionado con la mejor genética, alimentación de las madres, que son muy productores de leche, 12, 13, 14 litros de leche al día, imagínate, ¿no? Entonces, esa justificación para mí ya no existe, ¿no? Entonces, ¿para qué estaría descolmillando, ¿no? El descole. Descole sí todavía es un tema que todavía se está en discusión, no se puede superar todavía el inconveniente que se tiene cuando no hay descoles, pero sí hay granjas que ya no descolan y no tienen problemas, ¿no? Entonces, pero es un poquito más complicado de que decir ya no descolmillen, ¿no? Ya no descolen. Entonces, claro, hay algunas cositas que ir ajustando en el tiempo. Usted mencionó el tema de los efluentes, que es uno de los grandes remanentes que existen en una granja de cerdo, la cantidad de veces que se acumulan pastosas. ¿Cuál es ahora su disposición final? ¿Hacia dónde estamos tratando de llegar para evitar este control medioambiental que es el que tenemos que hacer? Algo que se debería hacer, ¿no? Hay granjas bien pintaditas que lamentablemente todavía no lo están haciendo como debieran hacer, ¿no? Entonces, hay muchas alternativas tecnológicas de aprovechar este efluente, este producto de granja, subproducto de granja, o desecho de granja le llaman algunos, ¿no? Hay muchas posibilidades de uso. Ese es dinero. El estiércol ese que lo vemos, ¿no? Discurrir y alimentar los estercoleros, hay plata. La tecnología para transformarla en algo que la podamos utilizar y no contaminar el ambiente está dada. Podemos hacer biogás, podemos hacer compost y otros más. Se puede hacer un uso más directo desde el punto de vista agronómico, como lo hacen en otros lugares, ¿no? O sea, hay varias formas, ¿no? Nosotros hemos hecho algunos trabajos que se ha demostrado las bondades que tiene el estiércol porcino para la agricultura. Hay algunos colegas agrónomos todavía que le tienen un poco de temor, ¿no? Pero nosotros hemos demostrado que funciona muy bien este estiércol como si fuese de vaca, de cuy, de otra especie. No tiene ningún problema, es cuestión de saberlo manejar bien, ¿no? Interesante. ¿A qué retos se enfrenta la industria porcina en los próximos años? Uno de los principales problemas que se ve es todavía la parte sanitaria de enfermedades generalmente causadas por virus que todavía no tienen vacuna y que son, cuando ingresan a las granjas, que hacen leña, ¿no? La peste porcina africana, por ejemplo, que ha destrozado gran parte de la porcicultura de la China, todavía, especialmente, ¿no? En específico, y también de otros países, porque todavía no hay una vacuna, lamentablemente, ¿no? Otra enfermedad con la cual se tiene que lidiar porque te trae prejuicios, ¿no? En madres, en animales de crecimiento, es famoso PIRS que le llamamos, ¿no? Y tampoco no hay una vacuna efectiva para esto, ¿no? Entonces, mientras no se genere
estas vacunas que podrían controlar las enfermedades como si la hacen a otras enfermedades, entonces tenemos que poner fuerte énfasis en lo que llamamos la bioseguridad, ¿no? En nuestro país, lamentablemente, la bioseguridad no se toma muy en serio. Está habiendo mucho intercambio y movimiento de animales para reproducción. De un sitio lo mandan a otro sitio, y ese proveedor de genética a veces ni siquiera está registrado en SENASA, ¿no? Entonces puede ser una vía de contaminación, ¿no? Entonces creo que se tiene que poner un poco en orden en algunos aspectos, ¿no? Hay algunos programas, pues creo que Procompite, no sé qué, hay otras más que te dan dinero para poder implementar en granjas, ¿no? De cuyes y también de cerdos. Y lamentablemente se ha visto que los que ganan estos créditos, cuando compran reproductores, los proveedores no son los adecuados, ¿no? Son proveedores que ni siquiera crían cerdos, ni siquiera saben cómo crían cerdos. Entonces, supongamos han ganado, ¿no?, para comprar 400 reproductores. ¿A dónde van? Se van a un parque porcino y se compra todo lo que hay ahí, hembras si son hembras, y lo venden como si fueran reproductores. ¿Quién está evaluando, viendo el seguimiento de ese punto, ¿no? Para mí se deberá abrir un listado de posibles proveedores, ¿no? Y tal persona es proveedor, ¿no? Ya, bueno, vamos, ¿usted dónde cría sus cerdos? Ahí no me lo agarran, porque ni siquiera crían cerdos, ¿no? Entonces, ese es un punto muy, muy delicado, porque nos pueden comenzar a difundir enfermedades por acá, por allá, y la calidad genética no es la que espera el criador, porque a veces los sorprenden a los criadores, ¿no? Porque no tienen la suficiente preparación muchas veces, y todo su esfuerzo económico que a veces hacen por poner su granjita no les funciona, ¿no? Oye, ¿por qué mis cerdos no crecen tan bien, no? Claro, si le dan una genética porque no es la adecuada, ¿no? Pobre. Y así por el estilo, ¿no? Entonces, esas cositas podrían perjudicar esta gran posibilidad que tenemos de seguir creciendo en cerdos. En el caso, por ejemplo, de provincias, he tenido la oportunidad de revisar unos datos acerca del camal, por ejemplo, de Huancavelica, ¿no? Entonces, usted llega a ver la cantidad de cerdos que se matan en ese camal y es mínimo. A veces al año se pueden matar, exagerando, 100 cerdos, pero sin embargo la población consume cerdo, ¿no? Son matados, digamos, directamente por el productor, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la zona rural, ¿cuál sería la alternativa de crecimiento para la actividad porcina? En la zona rural ya lo veo un poco complicado, tiene muchos problemas. En primer lugar, el poblador rural, sobre todo el andino, ¿no? Es gente que tiene limitaciones económicas, ¿no? Y ellos crían cerdos, pero mayormente es el cerdo criollo. Y cuando uno les pregunta a usted por qué cría cerdos, te dicen ellos, ¿no? Es como un ahorro, es un respaldo económico, ¿no? ¿Por qué? Porque se reproducen más rápidamente, ¿no? Entonces pueden hacer caja más rápidamente que con una vaca, que con cualquier otro. Por eso casi siempre está ligado al poblador rural, ¿no? El cerdito. Pero es un cerdito criollo, que puede pasar las 4 o 5 días sin comer casi nada, y ahí está, ¿no? Si nosotros queremos mejorar, diríamos, sus condiciones de crianza de ellos para que sea una crianza más tirando para la comercial, así como están haciendo en Cuyes ahora. En Cuyes había crianza familiar comercial, y por la gran demanda, pues pucha, que están pasando a la comercial. Pero en cerdos eso es un poco más, lo veo más complicado. Uno, por los costos. La alimentación en cerdo es un poquito caro, no siempre se dispone de los insumos para alimentar al cerdo mejorado, ¿no? Al criollito sí tú te la bandeas, pero al mejorado no es fácil. Ha habido algunas instituciones de buena fe que han querido mejorar la crianza de los cerdos a ese nivel. ¿Y cuál ha sido la primera acción que ellos han hecho? Cruzar el criollito con el mejorado. ¿Han tenido buenos resultados? No. ¿Por qué? Han mejorado la genética, pero no han mejorado la comida, ¿no? Entonces, un cerdo mejorado ya necesita pues otra cosa, ¿no? No se va
saciar y mucho menos va a crecer adecuadamente comiendo lo que come un criollito neto, ¿no? Entonces, eso ha sido cosas que yo los he visto desde hace varios años, esos esfuerzos, y que no han dado fruto. Claro, lo ideal en todo caso es en cualquier especie, si se mejora la calidad genética del animal criollo, necesariamente se tiene que manejar el entorno en sí, ¿no? Claro, la parte medioambiental. Si no mejoras la parte medioambiental, no haces nada con pura genética. Claro. No es así, pues, ¿no? Qué interesante. Sabemos de su preocupación continua acerca de la difusión del conocimiento básicamente en cerdos, y realmente vemos con bastante satisfacción que usted haya publicado este libro de producción porcina sostenible, con una calidad bastante interesante, las fotos son muy buenas, el contenido bastante puntual. ¿Qué nos tiene que decir, por ejemplo, acerca de la publicación de su libro? ¿Cuál es el objetivo de este libro? En la cadena de suministro para la producción de la carne de cerdo hay varios eslabones, pues, ¿no? En el primer eslabón, ¿quién está? Está el criador. Ese criador tiene que tener las competencias para poder hacer una actividad productiva, rentable, ¿no? Y parte de eso pasa por el conocimiento. Y creo que un libro es algo que te puede ayudar a mejorar tu conocimiento. Entonces, si tú mejoras tu conocimiento, en este caso, de cómo criar los cerdos, creo que vas a estar en mejores condiciones para poder mejorar lo que ya tienes de repente, o si es que tienes el deseo de comenzar a criar cerdos, comenzarlo bien, ¿no? Entonces, básicamente el objetivo es eso, va orientado más a los productores, a ese primer eslabón de esta cadena de suministro. Los estudiantes también pueden hacer uso de este material. Lógicamente, esto va dirigido a estudiantes universitarios o de tecnológicos, ¿no? De todas las carreras afines a lo que es la zootecnia, ¿no? Y lógicamente a los productores también, ¿no? Y a los profesionales posiblemente que ya están en esta área y a veces no tienen suficiente tiempo como para ir renovando, actualizándose algo, ¿no? Y porque no siempre está disponible pues una computadora donde yo entro, porque uno dice, no, todo es fácil, agarro mi celular, yo el cerdo que come, papá, le pongo y ya me dice todo. No es así tan fácil las cosas, ¿no? Yo quiero formular una dieta, necesito una tabla, tal, y voy a estar entrando a la computadora, agarro ese libro, ahí están las tablas. Necesito tener una idea de cómo son las instalaciones, voy a estar buscando, no, agarro el libro, ahí está la instalación. ¿Cómo voy a manejar a los lechones? Igualito, todo está metido ahí, ¿no? Así que es una facilidad que da. Pero lo que yo he querido es de que se tenga la facilidad y se tenga lo básico como para poder hacer una crianza de cerdos, diríamos, técnicamente bien llevada, algo así, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar el libro? Bueno, esto está disponible en la Facultad de Zootecnia. Nosotros tenemos una oficina de provisión social de zootecnia. Ahí lo están ofreciendo. Y también acá en mi oficina, cuando yo estoy presente acá, viene alguien, también le ofrezco y conversamos un poco, ¿no? Es como decir es una venta de libro personalizada. Interesante. Entonces, ¿tiene de repente alguna duda, algo de comentar? Con mucho gusto conversamos un momento, etcétera. Perfecto. A los interesados, las referencias de las que ha mencionado el ingeniero van a estar al final escritas en la descripción del video para que puedan ustedes obtener este libro que está de verdad bastante completo y muy interesante para consulta de todos aquellos que quieran saber un poco más acerca de la actividad porcina. Sí, antes de despedirnos yo voy a donar este libro para que a través de este programa de Zootecnia puedan de repente sortearlo y bueno, el sortudo se lo llevará y tener la oportunidad de leerlo con más entendimiento, ¿no? Entonces le hago entrega de... muchas gracias, ingeniero. Amigos, ya saben, las referencias para obtener este libro, vayamos al fanpage de Zootecnízate, que tiene el mismo nombre en Facebook, y ahí le vamos a dar las bases para que se puedan llevar ustedes este libro interesantísimo del ingeniero Cadillo, que ha tenido a bien donarlo para el público oyente de Zootecnízate. Muchas gracias. Por último, ingeniero Cadillo, sí. ¿Qué es la zootecnia para José Cadillo Castro? Bueno,
Cuando nosotros definimos zootecnia, se nos dice que es una ciencia aplicada, ¿no? Porque su madre, diríamos, es la biología. Entonces, es una ciencia aplicada, sí, pero como se trata de animales o de especies vivas, sintientes, ¿no? Entonces va más allá de simplemente un conocimiento técnico, ¿no? De algo, porque estamos ligados a seres vivos, ¿no? Entonces el que sigue zootecnia tiene que tener también esa, diríamos, una empatía con los animales, ¿no? Porque yo he escuchado hablar así gente que maltrata a los animales, oye, ¿por qué lo haces esto, el otro? Total, ingeniero, ellos se están yendo a camal, ya se van a morir, dicen, ¿no? Esa mentalidad, ¿no? No es así, ¿no? Entonces, algo más, la zootecnia, algo que más está ligado pues al conocimiento, a la tecnología, es a que se entere esa empatía con el animal. Eso quizás sea algo que se tiene en esta carrera. Interesante, doctor. Ingeniero, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por permitir que las personas puedan acceder a información tan puntual como la que usted está publicando. Y bueno, a los amigos de Zootecnistas, ya saben, si quieren seguir teniendo estas entrevistas tan interesantes como las que hemos tenido el día de hoy con el ingeniero Cadillo, por favor, pónganos un like, suscríbanse a nuestro canal y síganos acompañando. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. ¿Qué pasó, ingeniero? Gracias.